Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy, 27 de julio de 2026, se acabó, Buenas, buenas tardes, profe. buenas tardes, se acabó ¿cómo se dice? El mes. Muy rápido. Déjenme veo algo. Ok, viernes, día último. Muy bien, vamos a ver hoy, a ver, honestamente, voy llegando, me hice un viajecito rápido ahí el fin de semana, del jueves ahorita. Y quiero ver qué fue lo que vimos el pasado. Digo, estoy con la segunda parte de las pruebas. Primera parte y vamos con la segunda parte. Permítame tantito. Correcto. Muy bien. Para entrar así en contexto, veíamos que, y en términos muy generales, veíamos que la demanda es el inicio del proceso, ¿no? El inicio del proceso judicial. Y este proceso tiene varias etapas. La etapa de demanda, la contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Todos nos debemos saber esas etapas. Obviamente esas etapas tienen un montón de variables, ¿sí? Pero de inicio es así, demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Ahí por favor si quieren abrir sus cámaras, por favor, como siempre se los pido, el que ya las abrió, le agradezco. Este, entonces vamos a ver la segunda parte de pruebas. Muy bien. Eh, Decíamos que la etapa de pruebas va muy ligada a la parte de hechos, porque los hechos son los que tienes que probar, ¿sí? Y no puedes como quererte expandir en el aspecto de pruebas. De repente se ha visto y se ha querido proteger mucho y cuidar mucho esa parte donde quieren poner pruebas, extra pruebas, como quien dice, y como para refutar con mayor fuerza los hechos que plasmaste en tu demanda. Pero la ley te pide que seas muy concreto, muy concreto. Un hecho, una prueba. Dos, segundo hecho, la segunda prueba. Que seas muy concreto y no expandirte demasiado. ¿Sí? Y de repente se quieren probar hechos pues, que no son probables o que son irrelevantes. Por ejemplo, dice, será muy importante que los hechos sean pertinentes y que sean la esencia del conflicto y que sea claro que al probarlos pudieran dar dirección a la resolución del conflicto que dio origen a la demanda. Se escucha muy sencillo y el legislador, eso es lo que quiere, que seas muy concreto y muy claro al querer probar los hechos que estás poniendo. Ahora, si los hechos son confusos, si no llevan como un orden cronológico, si no está bien articulado la expresión de hechos, difícilmente las pruebas van a tener un orden. Entonces,
puede ser muy confuso. Y lo que queremos también aquí es que la justicia sea expedita. ¿Qué quiere decir que sea expedita? Que sea ágil, ¿sí? Que sea ágil y que sea congruente con lo que se está pidiendo, ¿sí? Y que sea, obviamente, que sea ágil y rápido, o sea, rápido, ¿no? Lo más rápido que se pueda. De lo contrario, deben excluirse de prueba, por tanto, los hechos que no correspondan a los supuestos jurídicos previstos en la norma cuya aplicación se pretende a través del proceso o que no tengan relación con esos supuestos. Ahorita vamos a ver el código. En cuanto a los hechos imposibles, el artículo 98 prohíbe la admisión de pruebas sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles. También en ocasiones sucede que desde la parte de hechos estás plasmando ahí aspectos que sí son propios de lo que estás demandando, pero también hay hechos que son difíciles de creer, que son inverosímiles o que son imposibles de que suceda. Entonces el juzgador al ver los hechos va a decir, híjole, esto no me lo va a poder probar, eso tampoco, esto sí, y le puede cambiar mucho el sentido de la demanda. Muchos abogados, eh, pensando en que entre más, vamos a decirlo entre comillas, entre más rollo pongamos, más el juzgador va a decir, oye, pues qué bien, mira, contempla todo lo que está pidiendo. Y no, hay que ser muy concretos. ¿Ok? Dice, la exclusión de la prueba, tratándose de hechos que el juzgador considere imposibles o inverosímiles, debe llevarse a cabo con mucha cautela, sin olvidar que muchos de los hechos que el sentido común de determinadas épocas estimó como imposibles o absurdos. El desarrollo del pensamiento humano y de la ciencia ha demostrado que son realizables posibles. Pruebas del derecho. Todo lo que se refiere a fundamento jurídico o derecho no tiene que ser probado, toda vez que se está enfrente de un juzgador conocedor del derecho. Es que importante esto. Todo lo que se refiere a fundamento jurídico o derecho no tiene que ser probado, toda vez que éste está enfrente de un juzgador conocedor del derecho. ¿Ok? A final de cuentas estamos enfrente de un juez y el juez sabe lo que está haciendo. Lo anterior mencionado será siempre para las pruebas que podrán ser públicas o privadas. ¿Cuáles son las pruebas públicas y cuáles son las pruebas privadas? La pública, dice, son aquellas autorizadas por funcionarios o depositarios de la fe pública dentro de los límites de de su competencia, solemnidades y formalidades prescritas por la ley. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de prueba documental pública? Son aquellas autorizadas por funcionarios o depositarios de la fe pública dentro de los límites de su competencia con las solemnidades y formalidades prescritas por la ley. ¿Algún acta de matrimonio, maestro? Correcto, muy bien. Otra, Escritura un pública. escritura ¿Un pública. testamento, profesor? Un testamento, no. Un testamento es privado. Es igualito, pero es privado. Pero sí una escritura pública, un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, un acta de divorcio, son documentos eh, que exhibe y da fe, por ejemplo, un notario o un fedatario, ¿sí? Público. Entonces, esta es la documental pública, ¿sí? Que es de conocimiento de todos.
Y una privada son aquellos que se celebran entre particulares, como los contratos laborales, los recibos de nómina, las listas de asistencia, entre otros, ¿sí? Entonces, eh, todo lo que genera, lo que generamos nosotros en nuestro día a día y que corresponde a nosotros y que celebramos ante otro particular igual que nosotros, es documental privada. El testamento es un documento, es que es algo extraño, la compañera en parte tiene razón. El testamento es privado hasta en tanto se abre el testamento. ¿Sí? El testamento es un documento privado hasta que está cerrado, hasta que no se hace uso de él. Y cuando ya se hace uso de él, se convierte en documento público. ¿Sí? Es una visión un poquito diferente. Pero sí, tiene razón, compañero. Me quedé pensando ahorita que usted dijo el testamento y pues sí, al principio es privado y después se convierte en público. ¿De acuerdo? En cuanto a la prueba documental pública, se encuentran emisión por autoridad competente. Son creados, emitidos o autorizados por funcionarios públicos, notarios, jueces, empleados de la administración pública en el desempeño de su cargo. Fe pública, los que gozan de presunción de autenticidad, perdón, y veracidad sobre el acto realizado y la fecha, considerándose ciertos mientras no se pruebe lo contrario. Tacha de falsedad. Fuerza probatoria. Tienen valor probatorio pleno, lo que significa que el juez debe tomarlos como ciertos por sí mismos, a diferencia de los documentos privados. Un documento privado realizado entre particulares eventualmente tendrá que ser certificado, avalado por algún perito, por ejemplo, grafoscópico, para que cheque firmas, escritos, etcétera, y si realmente fue firmado, no fue firmado, etcétera. Autenticidad. Se presumen auténticos asumiendo que el funcionario que los suscribió fue quien realmente los hizo. En cuanto a la prueba documental pública, se encuentran tipos comunes, incluyen actas de registro civil, nacimiento, matrimonio, escrituras públicas, documentos notariales, certificaciones judiciales, expedientes administrativos, entre otros. En cuanto a su disponibilidad, por lo general son expedidos a las partes interesadas mediante copias certificadas y sus originales suelen conservarse en archivos públicos o protocolos. En cuanto a las características de la prueba documental privada, se encuentran, la prueba documental privada es aquella creada por particulares sin la intervención de un fedatario público, caracterizada por contener la firma, fecha y lugar de creación por las partes involucradas. Tiene valor probatorio tras ser reconocida en juicio y puede ser objetada en su autenticidad o contenido. Firma y aceptación requiere la firma autógrafa o electrónica avanzada de las partes para ser válida. Valor probatorio condicionado. A diferencia de los documentos públicos, los privados deben ser reconocidos por quien los suscribe o mediante cotejo pericial para tener pleno valor. Si la persona que firmó el documento dice, sí, yo firmé ese documento, perfecto. Prueba plena, ¿sí? Ya no hay necesidad de ratificarlo, de buscar algunas otras alternativas para hacerlo válido. Con que el que lo suscribe dice, yo lo firmé, ya con eso. Pero si dice, yo no firmé ese documento, ahí se empieza a complicar todo. No, si lo firmaste, tal fecha, tal hora, tal día. Yo no firmé, esa no es mi firma. Entonces se utilizan medios alternos para comprobar que esa firma es auténtica. Y se utilizan en este caso los peritos grafoscópicos para ver si la firma es autógrafa, que es hecha por por el suscribiente. Valor probatorio. Ok, eso ya lo dijimos. Originalidad.
quien la ofrece está obligado a exhibir el documento original. Obviamente, el que ofrece la prueba documental privada o pública, pues tiene la obligación de exhibir el documento. Objeto de la impugnación. La contraparte puede objetar su autenticidad o contenido, lo que obliga a perfeccionarla, como reconocimiento, que es lo que les mencionaba hace ratito. Cotejo. Si se desconoce la firma o contenido, es posible realizar un cotejo con documentos indubitados. ¿Qué significa esto? Documentos que no tienen nada que ver con el asunto, pero que están firmados por la persona, para primero evaluar si su firma es legal o que no sea falsa, ¿sí? Y si no se ponen de acuerdo, el perito grafoscópico entrará en función y determinará si esa firma fue hecha por el autor de la firma o no. Ámbitos son acuerdos entre particulares como contratos, cartas o correos electrónicos. Va, con eso terminamos esa parte de la prueba. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ¿Estamos, maestro. No, maestro, ¿Estamos? ninguna. ¿Estamos No, bien? maestro, Ok. ninguna. Maestro, yo tengo una duda. Claro, adelante. Cuando hay un juicio de disolución, bueno, si disolución o de la sociedad conyugal, Ok. y se tiene que repartir los bienes en las Ujú, casas que ujú. no tengan escrituras certificadas, ¿entran o no entran ahí? Si la escritura no está certificada, no es escritura. Una escritura válida, bueno, tú te refieres a una copia certificada de la No. escritura. Bueno, mire, bueno, yo estoy pasando por esa situación. Me ¿Ok? divorcié y ahorita estamos en eso de la repartición de los bienes, la liquidación. Ajá. Y yo compré una casa, pero no tiene escrituras. Es irregular. Y Ok. luego compré un Ajá. terreno y pues no, lo compré en pagos, entonces estoy pagando y no tiene todavía escrituras. Pero mi ex Ok. esposo me los está peleando, entonces el licenciado me dice que eso no me lo va a poder quitar porque no tiene escritura, simplemente es una carta por el juez del barrio que me hizo a mano. Ok. Me Sí. dijo, nada más la que tengan originales certificadas, sí, esas sí te las puede pelear, pero las otras no entran. Y la parte son copias simples las que él tiene. Yo tengo originales, o sea, Sí. de esas cartas hechas por el juez. Ok. Entonces es Eh, cierto eso, que las copias simples no valen en un juicio familiar civil. es que mira, ¿cómo te explico? Una escritura, tú puedes sacar una escritura del registro público de la propiedad de tu casa. Si la casa la compraste, terminaste de pagarla, se fue ante un notario, se hizo la escritura que corresponde y que eh, da fe de quiénes son los dueños de esa casa, el notario en ese momento certifica esa escritura y se va al registro público de la propiedad. Y el registro público de la propiedad, ahí la tienen sus libros, ¿sí? Si tú quieres una copia de esa escritura, vamos a suponer que se te perdió tu escritura, ¿sí? Cuando tú haces la compra-venta, el notario te da a ti una escritura original, ¿sí? Y una copia se va al registro público de la propiedad. Si se te pierde el original, no pasa nada. O si el original la tiene tu esposo o lo tiene el hermano de tu esposo, no pasa nada. Esa casa sigue siendo tuya, ¿sí? Tú vas al registro público de la propiedad, pides una copia certificada, ¿sí? Entonces, el mismo registro público te certifica esa copia. ¿Qué quiere decir? Que el registro público te está certificando que esa copia de escritura es real, es válida. Es como si yo la tenía en mi poder y yo certifico que la tenía en mi poder y que es totalmente legal, ¿sí? El juez Ujú. las pide certificadas. Entonces, pero si tú tienes solamente al comprar el terreno, por ejemplo, y lo estás pagando, pues sí, no tienes una escritura. eh, no tienes es que no sé qué es esta expansión particular Sí, es un o particular. a un particular. Todavía no te extiende la escritura, nomás es una carta. Tú tienes No, posesión de ese terreno.
Sí, yo tengo la posesión y en 25 años voy a terminar de pagar y hasta ese Ok, entonces me va a dar la escritura. claro, claro. Pues sí, no, o sea, no puede el juez eh, basarse en un proceso que está caminando ahorita y más que es no se hizo, no hay un contrato como tal, es como una carta simple. Es un contrato, pero no está notariado, no certificado Ok, así, hecho en la computadora y sí, firmó el dueño y nosotros. ok, ok. Sí, además, ¿cómo te lo quitas si todavía ni es tuyo completamente? ¿Sí me explico? Te va a quitar lo que es tuyo y al 50%, además, porque si se casaron por bienes mancomunados, estás diciendo que están deshaciendo la sociedad conyugal. Ujú. Todo lo que tienen ahorita, vamos a decirlo, pagado, escriturado, ya, eso es lo que se puede repartir entre los dos. Pero lo que no está así, pues no, él te ayuda a pagar eso. Ok. No, Entonces, pues eso ahí por lo pronto queda afuera. El tema es que el juez tiene que darle trámite a eso porque eventualmente tú lo vas a terminar de pagar, pero eso adquiriste ese compromiso casada, sí. ¿sí? Entonces, pero no es un compromiso terminado. No. Entonces tú te vas a sacar con ese compromiso, hoy por el momento el juez no puede hacer nada sobre papeles, ¿verdad? Sobre papeles que no están terminados. Ah, ok, sí, porque me está Sí. peleando ese terreno y él se quedó con copias del contrato. Entonces son copias nada más. Yo tengo la original, pero como quiera le digo, el contrato no tiene, no está certificado ni notariado ni nada. El contrato es una simple hecho a computadora. Es un contrato privado de promesa de compraventas de cuenta. ¿Y Ujú. ese contrato apareces tú y él o Sí, nomás tú? sí, Ah, los dos. están los dos. Ah, ahí cambia Sí. la cosa, porque él también está dentro de ese compromiso privado que tienen. Ujú. Este, a la hora de terminar de pagar, van a tener que ir a escriturar ese terreno. Sí, es lo que no sé qué hacer, si él me lo va a poder pelear. Bueno, me lo está peleando, de hecho, ya la demanda que me metió de liquidación, me ¿No? está peleando ese terreno, pero me dice el licenciado que no puede porque no está No, escriturado. Ujú. no, 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 Dice, no te exactamente. preocupes. Sí, Y exactamente, o sea, no te puede, legalmente no te puede pelear algo que todavía no es tuyo, ujú. ¿sí? Sí, tú Ah, tienes la posesión y todo eso, pero no están los papeles, ujú. ¿sí? Entonces, Ok. este, pues tú dile, pues hazle como quieras, güey, pues ¿cómo le hago? No está terminado de pagar esto, no está escriturado. Y la otra casa que compré yo, pero esa casa no es de Fomerrey, esa sí es de Fomerrey, pero Ok, no lo han regularizado los terrenos. Yo la compré a un particular y me hizo una carta el juez de barrio, pero ahí también estamos los dos. Y él también, también me la está peleando también esa casa. y ya la terminaron de pagar. O sea, ese no, porque le digo que ese es de Fomerrey y no ha regularizado Fomerrey los terrenos, pero esa sí es una Ah, casa. está complicado, sí está complicado. Lo que puede hacer el juez es que igual una carta, o que ustedes hagan una carta en donde terminándose de pagar o el terreno, pues se van a repartir mitad y mitad, terminándose de pagar, ¿sí? Ujú, O, la casa lo mismo. Una vez que se regularicen los terrenos y que surjan las escrituras, se van a tener que dividir las partes, ¿no? Claro, tiene mucho que ver si él te va a seguir ayudando a pagarlo y todas estas cosas, ¿no? Está ujú. complicado. Sí, está un poquito Sí, complicado el caso. sí, porque el juez se basa sobre los documentos. Ujú, Sí, es que vamos a repartir los bienes. A ver, dame los bienes, dame las escrituras de los bienes. ¿Bienes inmuebles o bienes muebles? No, pues bienes inmuebles. Ah, tienen casa. Dame las escrituras. Pues es que no hay. Pues sí, ¿cómo le hago? ujú. Sí, Sí, él se quedó con una copia de la carta del juez de barrio
Eso es Sí, lo que tiene la única, yo tengo la original y él me dice en la demanda que presente las originales y me ujú, dice, licenciado, tú di que no es cierto, tú niega todo, que no es cierto, que no es cierto, no te salgas de ahí y él no va, y ya sí, no va a poder hacer nada él ahí. sí, sí, es buena la recomendación porque están sobre nada, ¿sí? Es como si fuera una Ujú, servilleta y el juez no puede hacer nada con una servilleta, por ejemplo. Es como si ujú. hubieran hecho la carta en una servilleta. Sí, 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 pues sí, mientras son peras no son manzanas, yo tengo miedo que me vaya a quitar donde vivo actualmente, entonces por eso le preguntaba, maestro. Sí, Muchas gracias. no, al contrario, espero que llegue a buen fin lo que estás haciendo. Primero ¿Ok? Dios, sí, Sí, gracias. al contrario. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Pues ahorita yo referente al tema, pues yo tengo una duda. Cuando habla de pruebas se refiere que cuando estamos frente al juez se entregan pruebas, pero hay tipos de pruebas, ¿no, profesor? Esa es mi duda. Claro. ¿Y las pruebas se dan desde el principio o como por ejemplo se van entregando dependiendo cómo va el proceso o dependiendo cada caso? Se pueden entregar parte de las pruebas, por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil donde estás cobrando un dinero, tú vas a aportar la prueba del cheque no pagado, por ejemplo, o el pagaré que venció y no te pagaron, ahí está una prueba, ¿sí? Entonces eso lo aportas desde el principio, pero durante la etapa procesal de pruebas, ¿sí? Acuérdate que es sentencia, contestación, pruebas en esa etapa procesal pruebas, por ejemplo, que lo que acordaron en firmar y que la prueba fehaciente es el documento, que tal vez que hubo un contrato previo, y ahí puedes aportar más pruebas relacionadas con los hechos, ¿sí? Y luego los alegatos, donde van a alegar esas pruebas, van a desestimar o aprobar o validar las pruebas que se están aportando. Pero hay una etapa específica procesal para aportar pruebas. En algunas ocasiones, como te digo, se pueden aportar pruebas desde el principio. ¿Sí? ¿Ok? Ok, profesor, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Cerramos el tema de pruebas. Permítame tantito. Vamos a ver el tema de alegatos. Ahora sí. Dice Derecho Procesal Civil, alegatos. Dice, los alegatos son las argumentaciones que expresan las partes una vez realizadas las fases expositiva y probatoria para tratar de demostrar al juzgador que las pruebas practicadas han confirmado los hechos afirmados y que son aplicables los fundamentos de derecho aducidos por cada una de ellas, con la finalidad de que aquel estime fundadas sus respectivas pretensiones y excepciones al pronunciar la sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, al recibir la demanda, la revisa, llega a la contestación, tal vez negando algunos de los hechos, pero el demandado en la etapa de pruebas prueba cada uno de sus hechos, el uno, el 2, el 3, el 4, los prueba fehacientemente. Le pregunta el juez a la parte demandada, le dice, oye, tengo estas pruebas de lo que está diciendo la parte actora, ¿tú qué dices al respecto? Tú no me has aportado nada. Y le da largas y le da largas, eso ha pasado.
porque no sabe cómo refutar lo que está diciendo. Sin embargo, de palabra dice que no es cierto. De palabra, estoy hablando de un caso hipotético, se le da el tiempo, término, no cumple con comprobar lo que dice que no es cierto, y el juez da por concluido la etapa de pruebas, ¿sí? Empieza con los alegatos, ve que las pruebas de la parte actora son contundentes, la parte demandada no alega nada o sigue diciendo que no es cierto, pero no puede probar. Finalmente el juez dice, pues no hay para dónde hacerse, la sentencia es esta, en favor de la parte actora, ¿sí? La finalidad principal es convencer al juzgador de que la versión propia es la correcta, destacando las pruebas a favor y debilitando las de la contraparte. ¿Ok? En cuanto a su estructura, incluye los hechos, o sea, qué pasó, las pruebas, qué se demostró y el fundamento jurídico. ¿Qué es el fundamento jurídico? La ley, el código, los artículos en donde está fundamentando lo que está diciendo. Conceptos relacionados, argumentos, conclusiones, alegaciones, teoría del caso, exposición final y defensa oral en algunos casos. ¿Ok? Becerra Bautista expresa que los alegatos son las argumentaciones jurídicas tendientes a demostrar al tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta al caso controvertido, con base en las pruebas aportadas por las partes. Los alegatos deben contener, en primer término, una relación breve y precisa de los hechos controvertidos y un análisis detallado de las pruebas aportadas para probarlos. Con esta relación de hechos y análisis de pruebas, generalmente se trata de demostrar al juzgador, por un lado, que con los medios de prueba proporcionados por la parte que formula los alegatos quedaron debidamente probados. Los hechos afirmados, acuérdense, los hechos afirmados en la demanda, por ella en la fase expositiva. Por lo regular, en la demanda o en la contestación de la demanda, y por otro lado, que los medios de prueba promovidos por la parte contraria resultaron inadecuados, insuficientes o carentes de fuerza probatoria para confirmar los hechos afirmados por dicha contraparte. En la etapa procesal de alegatos, las partes deben intentar demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados en los hechos afirmados y en su opinión probados. Incluso invocar jurisprudencia a fin de dar fuerza y certeza a los aspectos que se invocan. En ocasiones también será útil hacer referencia a la doctrina que se haya ocupado de la interpretación de los preceptos jurídicos en cuestión. En tercer término, como se menciona en el libro, en los alegatos las partes concluyen que, tomando en cuenta que los hechos afirmados se han probado y se han demostrado la aplicabilidad de los fundamentos de derecho aducidos, el juez debe resolver en sentido favorable a sus respectivas pretensiones o excepciones. Los alegatos se pueden expresar en forma oral o escrita. Los alegatos orales se formulan en la misma audiencia de pruebas. Una vez concluida la recepción de estas, con este fin se debe conceder el uso de la palabra al actor o a su apoderado, o al demandado o a su apoderado y al Ministerio Público en los casos en que intervenga. Las partes deben de procurar la mayor brevedad y concisión y el juzgador debe dirigir los debates, previniendo aquellas para que se concreten a los puntos controvertidos, evitando digresiones. No se podrá hacer uso de la palabra por más de un cuarto de hora en primera instancia y de media hora en segunda instancia, de acuerdo a los artículos 393 y 395. Alegatos escritos. Antes de la reforma de 1973,
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se concedía a las partes un plazo común de 5 días para que presentaran sus alegatos por escrito. A partir de la citada reforma, se estableció que los alegatos deberían ser orales, aunque también permite que las partes presenten sus conclusiones por escrito, sin que se especifique el momento procesal oportuno en que deban hacerlo. En realidad, este proceso permite a las partes presentar ante la ineficiencia o inutilidad de los alegatos orales, verdaderos alegatos escritos, bajo el nombre de conclusiones, el cual es empleado por otras legislaciones como la española ya citada, para designar precisamente a los alegatos. Sin embargo, como el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal no establece un plazo o un término preciso para la presentación de las conclusiones, estas tienen que ser presentadas al terminar la audiencia de pruebas y alegatos, obviamente, lo cual resulta difícil desde un punto de vista práctico por la falta de oportunidad razonable para prepararlas con base en los resultados de la audiencia. Por la dinámica que llevan, ya como que ya no da tiempo para presentar las conclusiones y las conclusiones se van como que se pelea o se le quiere dar fuerza a un alegato e inmediatamente expones la conclusión y luego se pelea el siguiente alegato dependiendo de los hechos que se están poniendo e inmediatamente la conclusión y así se va, no es como una etapa propia de conclusión. Vamos a ver. Vamos a un extracto de esta película. ¿Sí la vieron? El abogado del diablo. Pequeño extracto donde están, en una parte donde están alegando, en la parte de alegatos. Nomás para que no se me duerma. Muy bien, ahí va. Así no me regaña, porque no va a decir que no tengo los derechos y cosas de eso. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la fiscalía. La fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Hablamos después. ¿Qué diablos hiciste allá adentro? ¡Van a odiarme! Escúchame como nunca has escuchado a nadie en tu vida. Voy a matarme para asegurarme de que te odien. Porque mientras estabas haciéndolo con Melissa, no podías estar matando a tu esposa. ¿Por qué no lo dijiste antes?
No se vería espontáneo, Colin. Ah, ya comprendiste. Sí. Bueno, ahí estaban alegando algo. Ah, caray, espérame, todavía sigue aquí. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero está interesante. Así son los alegatos en Estados Unidos. Vamos a ver a Miguel Carbonell. Este cuate, les recomiendo que lo sigan. Es mexicano, tiene una escuela de Derecho en la Ciudad de México y es un estudioso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí va, Miguel Carbonell. Ay, mi compadre Miguel Carbonell. Ah, no es esto. ¿Dónde quedó mi compadre? A ver, ¿por qué no lo tengo aquí? Curso de derecho procesal, anunciado acá la año procesal, presentación PowerPoint. A ver, permítame tantito, algo está pasando aquí. Saben que tengo un montón de ventanas abiertas. Permíteme tantito. A ver qué está pasando. Listo, va para allá. Alegato de apertura, justamente, ahí les va. Algunos tips, no quiero detenerme en esto, pero cosas así para que ustedes reflexionen. Primera consideración en el alegato de apertura, es tu oportunidad de causar una buena primera impresión. Ojo con esto, una buena primera impresión. Hay muchísimos estudios psicológicos, esto que les voy a decir no es jurídico, no es normativo, tiene que ver con otra cosa, pero creo que sirve para la práctica. Hay muchísimos estudios psicológicos que demuestran que las personas, nos guste o no, nos guiamos en cierta medida, en algún porcentaje, nos guiamos por la primera impresión que nos da otra persona. Entonces, si de repente en la formulación de un alegato de apertura el juez se percata o se lleva la impresión, no necesariamente correcta, pero se lleva la impresión de que es un abogado que no prepara el asunto, que es un abogado que no conoce los detalles del caso, que no estudió bien la carpeta, que no sabe articular bien su presentación argumentativa, pues ahí el abogado va a tener una desventaja. O sea, luego cambiar esa primera impresión, pues es muy difícil y esto nos pasa en la vida cotidiana a muchos de nosotros. Sí, la primera impresión, que luego te das cuenta cómo a lo mejor con el paso del tiempo caes, ¿no? Y dices, oye, esa primera impresión que me causó fulano, sutano, perengano, no era así. Pero la psicología humana funciona de esa manera. Nos puede gustar o no. Ya saben ustedes que dicen los psicólogos, ¿no? Te formas una idea, al menos una idea intuitiva de cómo es una persona a partir dentro de los 30 primeros segundos en los que tú ves a esa persona. Entonces, por eso siempre es importante causar esa buena primera impresión. 2,
Segunda reflexión en esto. El alegato de apertura es el momento procesal oportuno para introducir nuestra teoría del caso. Nuestra teoría del caso. Ese es el momento. Ahí es donde todo ese trabajo al que ya me referí en la sesión anterior, todos los elementos que ya fueron citados, ahí es donde pues ya realmente se van a presentar. Y esa teoría del caso, además de todo lo que dijimos en la sesión anterior, vale la pena que vaya acompañada también de la introducción de lo que en la práctica de litigación oral en Estados Unidos se llama el tema, que es una especie de etiqueta conceptual, es una especie, ¿cómo llamarlo?, de fórmula que nosotros vamos a estar machacando cada vez que podamos intervenir, cada vez que podamos hablar, en donde intentamos anclar, intentamos fijar en la imaginación del juzgador ese tema. Podemos nosotros decir, este es un caso de identificación errónea. Confundieron a mi cliente, confundieron a mi representado, pensaron que detuvieron al responsable cuando en realidad detuvieron a alguien que se parecía mucho, alguien que iba pasando, alguien que era su primo, etcétera, etcétera. Entonces eso lo repetimos, ese es nuestro tema, identificación errónea, identificación errónea, identificación errónea. O este es un caso de fabricación de culpable, etcétera. En ese momento nosotros introducimos en el alegato apertura tanto nuestra teoría del caso como el tema, la etiqueta, el ancla que nosotros queremos que quede perfectamente firme en la imaginación del juzgador. 3, importante también, aplica en materia penal, pero seguramente en otras, enfatizar carga de la prueba y presunción de inocencia. Es algo muy obvio, es algo muy evidente, pero de todas formas vale la pena. Los jueces ya lo saben, sí, pero hay que recordárselos. Hay que recordar a quién le corresponde la carga de la prueba. Hay que recordar el umbral de satisfacción que se tiene que construir en la fiscalía para tumbar presunción de inocencia. Esto es algo que hay que tener siempre presente y el alegato de apertura es un magnífico momento. Cuarto elemento del alegato de apertura. Hay que elegir, esto es una decisión estratégica, va en función de las circunstancias del caso, hay que elegir el punto de arranque, es decir, el punto de partida de nuestra narración, de nuestra presentación. Fundamentalmente en materia penal hay dos opciones. Ahora hay más, pero digamos, lo quiero resumir de esta manera, hay dos. O empezamos a narrar a partir del momento de los hechos, es decir, hacemos una narrativa en donde entramos a cuáles fueron los hechos, discutimos los hechos, etcétera, etcétera. O bien podemos arrancar a partir del momento de la detención. Esto tiene mucho que ver con nuestra estrategia de defensa, sea activa o sea pasiva. Seguramente si es activa, podríamos empezar a hablar a partir de los hechos. Si es pasiva, probablemente nos convenga más hablar a partir del momento de la detención. Pero esto es una decisión estratégica. ¿Cómo construimos? ¿A partir de qué momento construimos nuestra narrativa? Quinto elemento del alegato de apertura, el tema de los apoyos visuales. Fíjense que esto es algo que se ha discutido mucho y analizado mucho en Estados Unidos y yo siento que en México no estamos tan alerta o no estamos tan preocupados, pero puede ser muy efectivo. Si tú de repente puedes poner una foto, si tú de repente puedes poner un croquis, si tú de repente puedes poner una maqueta a la vista del juzgador, todo eso refuerza tu credibilidad. Todo eso es precisamente un apoyo, valga la redundancia, un apoyo visual a tus líneas argumentativas. Y repito, cada vez es más importante. Me tocó ver en una audiencia a un colega, nosotros estuvimos asesorando un asunto, no lo traemos nosotros, pero estuvimos dando asesoría, y este abogado en materia penal hizo valer justamente, a raíz de una sugerencia nuestra, hizo valer el tema de la dilación en la puesta a disposición. Y cuando iba explicando esto, proyectó unas imágenes en la audiencia, proyectó unas imágenes de Google Maps, usó Google Maps para ilustrar la distancia del punto en donde la persona había sido detenida a donde tenía que haber sido puesta a disposición. Y entonces Google Maps te decía por dónde irte, es decir, te sacaba digamos, la raya esta de las calles, etcétera, y te daba un estimado del tiempo que tardarías en ese trayecto.
Y bueno, resultaba que los policías, los agentes aprensores, habían tardado 4 veces más. O sea, no había ninguna justificación y con eso, con ese apoyo visual, pues realmente su argumento subió mucho de nivel. O sea, en vez de que tú lo estés explicando, te eches tu rollo, pues que realmente juegues con esos apoyos visuales. En Estados Unidos hay toda una industria sobre esto. Hay la industria de los paralegals, los apoyos a la litigación, ¿verdad? O sea, esta es una regla en toda presentación de apoyos visuales en audiencia oral. Los apoyos visuales tienen que tener cierta calidad. Si vas a llevar un dibujo mal hecho, ¿no? Que hizo ahí tu hijo que está en primero secundaria, pues no lleves nada. Si vas a proyectar una foto donde no se ve nada, una foto donde pues nomás se ve ahí oscuro, pues entonces ¿para qué vas a proyectar la foto si no se puede interpretar? Esto hay que cuidarlo mucho. Nunca jamás empieces una reunión con: ¿qué tal va el trabajo? Espero que estéis bien. Es cuanto por lo que hace a la formulación de imputación. Bien, en términos del último párrafo del numeral 311 del Código Procedimental aplicable en la materia, dejo en uso de la voz a la defensa. Sí, señora. Mire, en razón de que es mi primera intervención y como se ha percatado, me acaban de correr el traslado del contenido de la carpeta, solicito se me permita hablar con mi defenso a efecto de comentarle ciertas cosas a las que tiene derecho, señora. ¿Otros derechos distintos a los que ya se le hicieron saber? Es que él va a rendir una declaración, señora. ¿Y cómo lo sabe si me dice que no ha platicado con él? Decreté receso, no se limitó su comunicación con su defendido. Sí estoy consciente de que en esta audiencia le corrió un traslado porque es en cumplimiento a una orden de aprehensión, sin embargo también decreté receso a efecto de que se impusiera. ¿Conoce el desarrollo de una audiencia inicial? Sí, señoría. ¿Tiene posibilidad para dar contestación en términos del precepto legal que le he mencionado? No advierto que se vulnere ningún derecho en relación a su representado. Ok. Pues solamente en cuanto a mi petición, señoría, si tuviera bien indicarme qué es lo que usted resuelve para poder seguir con el uso de la voz, señoría. No le entiendo, licenciado. Si solicito a usted, atentamente, con fundamento en el artículo 19, 20 y 21 constitucional, se me permita entrevistarme con mi defenso de manera privada, señoría. Eso bien, voy a decretar un receso únicamente por el lapso de 3 minutos, tomando en consideración de que ya se ha retrasado el desarrollo de esta audiencia y que incluso el retraso se debe a que lo estuvieron localizando a efecto de que ingresara a esta sala de audiencias y poder iniciar la misma. ¿Alguna manifestación en relación a lo que dejo asentado? Ninguna, señora. Correcto, 3 minutos. Se decreta receso. Perdón, les dejé un poquito una audiencia que estaba ahí y de un abogado que llegó tarde y no sabía ni qué estaba pasando. Por eso quería hablar con su defendido. Hay muchos ejemplos de lo que no se debe hacer, pero hay muchos más de lo que sí debemos hacer y que son más constructivos, como este de Miguel Carbonell. Él habla de muchos temas, es un abogado que le piden muchas asesorías, pues bueno, yo lo conocí a él en una conferencia, pero de Derecho Constitucional, y él es experto en eso, y bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, con esto concluimos esta parte. Si no hay otra duda, algún otro comentario, pues nos vemos en la próxima clase, el próximo lunes, igual a las 7:30 de la tarde. ¿De acuerdo? Muchas gracias, maestro.
Muchas Gracias, gracias, maestro. Muchas gracias, Gracias, maestro. maestro. Bonita noche. Gracias, Dígame. maestro. Gracias, Que pase buenas maestro. noches. ¿Cuántas semanas Gracias, falta para que profesor. termine el Buenas TETRA? noches. Ya nomás creo que es la próxima semana, semana 12, y empieza el tema de los exámenes finales, el examen extraordinario y todo. Ya prácticamente, ya la libramos, como quien dice. Entonces, semanas, la por próxima decir. semana sí Así tenemos es. clase. ¿Perdón? La próxima semana sí tenemos clase. Sí, tenemos clase la próxima semana. ¿Ok? Muchas Sí, gracias, gracias. profe. Al Muy contrario, amena su clase, muy, no nos aburrimos, al contrario. qué bueno, qué bueno. Ya estoy del otro lado con eso. Gracias, Muy muy buen buena la maestro. clase, perfecta, maestro. Muchas gracias, qué amables, qué amables. Gracias, profe. Ay, disculpe, Gracias. no pude llevar la Buenas noches. cámara por cuestión de mi trabajo. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Ya veo que nos vemos la próxima clase. Hasta luego, buenas Que la noches. pasen bien, buenas noches.